Iniciamos una nueva mañana, por supuesto, agradeciéndole al Padre, al Creador, por permitirnos nuevamente estar aquí. Así que le invitamos a usted de cualquier parte del país que nos esté viendo y sintonizando a esta hora de la mañana, incline su rostro y cierre sus ojos. Esta nación necesita estar apegada al Rey, necesita estar apegada a los valores. En esta mañana vamos a orar. Espíritu de Dios, esta mañana de martes 24 de marzo, Padre, te pedimos por esta nación. Gracias, Espíritu de Dios, por permitirnos nacer en esta hermosa tierra que es Honduras, independientemente de todo lo que esté pasando. Padre, declaramos una palabra de paz sobre Honduras, que las ventanas de los cielos se abran a favor de esta nación. Creemos en un Dios sanador, creemos en un Dios sobrenatural, y es por eso que esta mañana, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que puedas sanar a aquellas personas enfermas, aquellas personas, Señor, que tienen COVID-19, aquellas personas que tienen diabetes, hipertensión, cáncer, Señor. Creemos en un Dios sanador, creemos en un Dios que sana y que levanta a los muertos, Padre. Bendecimos Honduras, bendecimos esta mañana, declarando que cosas mejores van a venir para esta nación. Espíritu Santo, bendecimos cada hogar hondureño. Sabemos, Padre, que muchas personas hoy probablemente no tienen que comer, y tú vas a multiplicar, porque creemos en un Dios de abundancia. Gracias, Espíritu de Dios, y también esta mañana te pedimos perdón si te hemos fallado. Venimos con un corazón contrito y humillado ante ti, reconociéndote como nuestro Padre, como nuestro Creador. Pon corazones, Señor, sensibles ante ti. Pon corazones con amor ante ti, Señor. Que ya no haya más guerra, que ya no haya más desunión familiar, Señor. Esta mañana creemos en tu palabra, en lo que está escrito, y es por eso que te pedimos que tus bendiciones vengan de los 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del oeste. Padre, bendecimos a cada persona que nos está sintonizando, escuchando y viendo a esta hora de la mañana. Declaramos una palabra de bendición para sus vidas, también para el personal que labora en esta empresa, que se encuentre en sus hogares o que ya está aquí laborando, Señor. Te pedimos por los camarógrafos, personas de producción, presentadores, periodistas que se encuentran en la calle y que andan cumpliendo su labor, Señor. Que tú pones un vallado de ángeles y arcángeles alrededor de su vida. Esta mañana de martes iniciamos con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, respetando a nuestras autoridades y creyendo que van a venir cosas mejores para esta nación. Iniciamos este día de esta manera. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Y amén. Amén. Bueno, estamos listos. Gracias, Ale, por estas bendiciones que caen sobre nuestros amigos televidentes, radioescuchas, sobre nosotros mismos, y que las necesitamos. Compañeras, dentro de lo malo que se está viviendo, qué rico el clima tan agradable. Anoche que salíamos acá del canal, 8:40 más o menos me iba, se respira un aire tan puro, y hoy por la mañana despejado los cielos, sin ninguna bruma. 4 minutos de la mañana, 5 de la mañana ya se miraba una claridad absoluta. No tengo ni la más mínima duda que son, como dicen, bendiciones de Dios, y que nos están enviando un mensaje, y con todo esto nos está enviando un mensaje con todo lo que está ocurriendo. Dios nos está diciendo de que tenemos que cuidar el ambiente. Cuando nosotros estábamos en la calle, ¿cómo pasaba el ambiente? Se miraba que había bruma. Ahora que las personas están en sus casas, que no hay fábricas trabajando, vemos cómo está el ambiente. Y el humo de los automóviles también. Claro, sí. Realmente correcto, es lo que mencionaba nuestro compañero Nefta ahorita precisamente, los ríos, cómo se ven con su claridad, caudales. Y realmente es lo que yo mencionaba ayer en horas de la mañana, era que parte de la contaminación y la destrucción que hay en el mundo con el medio ambiente, nosotros somos los causantes de eso. La mayor parte somos los depredadores de este mundo del medio de contaminación que existe. Y realmente nosotros tenemos que ver que lo que está pasando también es un alivio para el mundo entero, independientemente de la crisis. Hoy amanecemos, licenciado, con 30
casos de COVID-19 en el país. Es lamentable. Y es lamentable. Y vea que las ciudades y los países más golpeados son los que económicamente son los poderosos. Sí. Estados Unidos es de los más golpeados, igual Italia. Y España. Las capitales de estos países con una contaminación exagerada. Quienes hemos ido a ambas, Washington, Madrid, Roma, por ejemplo, una contaminación exagerada. Hoy se está respirando la gente que tiene aire puro, pero son de las ciudades que más casos de COVID-19 presentan en este momento. Y lo que apuntaba Ale, Evelyn y Angélica, en el sentido de que estamos con 30 casos de COVID en el país. Pero bueno, hay medidas que se están tomando. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes van a vender combustible. Claro. Aquí, no solo en Tegucigalpa, en el país, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Igual las farmacias estarán abiertas, solo autoservicio. Martes, jueves y sábado las farmacias. Y las personas que... 7 a 12. Y tienen que obviamente presentar su carnet para poder hacer estas compras, porque eso era algo que se menciona mucho, pues. Igual, si habilitan a farmacias y la gente quiere salir como loca a comprar diferentes medicamentos, entonces es recomendable que solo un miembro de la familia vaya a las farmacias. Y aquellos pues que no tienen vehículos también pueden hacer sus compras a pie. Hacer conciencia a la población que solo salga si lo necesitan. Sí. Porque muchas personas van a agarrar rienda suelta, como dicen normalmente, y van a salir a las calles. Y lo hemos visto desde el día que abrieron los supermercados. Sí. Entonces, hacer un llamado a la población a que se queden en sus casas y solo si lo necesitan, salgan. Claro, así es, pero las buenas noticias los mercados en el Zonal Belén, por ejemplo, ya las autoridades se han desplazado casi en todos los mercados a nivel nacional, personal de seguridad, porque ayer fue un caos total. Ayer abrieron para que la gente pudiera abastecerse de productos, sobre todo de primera necesidad de sus casas, y fue un caos. La gente parecía que era, no sé si Navidad o probablemente hasta Semana Santa, que la gente se aloca para comprar productos de marisco, pero ayer era increíble la afluencia de personas en los mercados, y de eso se trata, de disminuir esa afluencia de personas, porque ahí se pueden contaminar muchas personas, valga la redundancia. Como somos de espíritu de contradicción, aquí hay que decirle a la gente, miren, salgan, vayan a ver qué hay en la calle. Tal vez así no salen. Sí, ahorita, como dicen, el hondureño es burro, licenciado. Sí, no, por eso le digo, o sea, como la gente realmente se les, miren, no haga tal cosa, más rápido lo hace. Entonces, aprovechen. Ahorita, miren, las calles están casi vacías. Salga, señora, agarre su carrito, vaya a dar una vuelta por todo Tegucigalpa. Si está en San Pedro Sula, viera qué bonito. Nos ha dicho nuestro compañero Samuelito, que está precioso circular por las calles de San Pedro Sula. Igual aquí en Tegucigalpa, vaya a hacer sus compras al mercado, porque no hay mucha gente. Aprovechen, porque esto puede ser que termine lo más rápido posible. No se quede en su casa, deje de estar viendo a su señora y a sus hijos, aproveche para salir en este instante, de veras que está bien bonito. Quienes salimos temprano por la mañana, estamos experimentando eso, respirando aire puro. Usted también respírelo y salga de su casa en este momento, aprovechando la temporada que nos está proporcionando el Señor. Así que, por favor, hoy no pierda la oportunidad, porque mañana puede ser que no la tenga. Salga de su casa y vea lo bonito que está la ciudad de Tegucigalpa. Así que aproveche. Es que si salen van a contaminar, la licenciada, ya no vamos a poder ver. Es que hay que decirles eso para que no salga la gente. Sí, mire, el hondureño es tan contradictorio que uno le dice, salga a ejercer el sufragio, no sale. Uno al hondureño le dice, salga a defender sus derechos y no sale. Pero usted le dice, quédese en casa, que hay un virus que está matando a medio mundo, más rápido. Eso es cierto. Es que qué barbaridad. Es increíble que nosotros no entendamos la gravedad del asunto. España, por ejemplo, ayer fue un día muy fuerte para ellos. Más de 500 personas fallecieron. Es increíble lo que está pasando con el COVID o coronavirus, como usted le quiera llamar. Pero usted quédese en su casa. Mire, yo no sé por qué la gente no entiende, a pesar de que uno es muy repetitivo casi todos los días, que parecemos disco rayado ya repitiéndole que tenga medidas de prevención, que se desinfecte sus manos, que use gel, que se quede en su casa, que cuide a los adultos mayores, que cuide a los niños, que use tapabocas. Y al final, fíjese que la gente no entiende, es lo que mencionaba el licenciado. Entonces hay que decirle, salgan, no se desinfecten sus manos, no usen gel, porque eso es lo que queremos. Sí. Bueno, ¿saben cuántas muertes van en Italia? 6.000
ahorita en la mañana estaba en la oficina, van 6.078 personas muertas, 6.000. Y en Italia son 2.318. ¿En España? Perdón, en España. Sí, en España 2.318 y en Italia 6.078 personas muertas. Ya realmente es... bueno, el primer ministro dijo ayer que no podían controlarlo, que estaban... Sí. Y para que la autoridad... es como que aquí el presidente dijera, bueno, señores, ya esto ya colapsó. Entonces, no demos... Y podemos llegar a un punto, licenciado, claro, porque la gente no hace caso. Claro, pero las buenas noticias llegan a Italia, y es que el día de ayer ya llegaron los médicos cubanos, 35 personas médicas, también 15 enfermeros, personas de logística, para tratar acerca de esta epidemia. Angélica, claro, eso se agradece. Sí, honestamente, como un país tan pequeño pero no hay que como esperar Cuba, eso. Sí. ¿No? Y además, pero 35 médicos no van a ir a resolver. Es correcto, aunque yo diga que sean especialistas en epidemia, por lo que sucedió en África con el ébola. Y a propósito, en España hay un joven hondureño, vamos a ver si lo podemos tener mañana, que está haciendo su labor de trabajo social allá creo que es en Alicante, hijo del abogado Leonel Casco Gutiérrez, y así como él, yo sé que bueno, está una científica en Houston, la doctora Botassi. Hay muchos hondureños que están haciendo una gran labor, porque ahora en el mundo, bueno, si tenemos más de 1,5 millones, que antes yo me sorprendí y decía, no puede ser, pero sí, más de 1,5 millones de compatriotas que han salido, y la razón principal es por la situación económica que se ha estado viviendo en el país, el desempleo que es bastante grande acá en Honduras. Y ahora en el mundo, y con todo esto, ya van a ver ustedes que... Y más esta situación, hay una empresa que despidió a sus empleados y les prohibió el sueldo. ¿Sí? A más de 120 empleados. Claro, pero es que lo despiden por 4 meses, sí. Y ahí es donde uno les dice... Ahí es donde vienen problemas graves, porque estas personas necesitan comer, tienen familia. Entonces, eso es lo que íbamos la vez pasada y platicábamos, o cuando lo mencionábamos aquí en el programa. Aquellos que tienen dinero ahorrado, los empresarios que tienen prácticamente ya asegurada la vida de ellos, la vida de sus hijos y probablemente hasta la de los nietos, ellos no se preocupan por eso. Ellos no tienen ninguna preocupación, a pesar de que podrían estar perdiendo un 20, un 30% en todo lo que va de esta epidemia aquí en Honduras. Solo que van a disminuir un poco sus ganancias, pero siempre la van a... Correcto, pero aquellas personas que no se les Roberto Contreras, de San Pedro Sula, por ejemplo, decía ayer, esto sigue así, mis empleados van a tener su salario, van a tener el mes de abril y vamos a ver cómo se va a arreglar mayo. Pero él está buscando alternativas. Pero es que así tiene que ser, porque no es culpa de nosotras lo que estamos viviendo. Y lo que le digo es que empresas fuertes económicamente, lo primero que dicen, van 1,000 empleados para afuera, 4 meses y vamos a ver qué ocurre después. ¿Qué va a hacer y cómo va a comer esta gente que se les está despidiendo? O sea, que se están yendo. O sea, también uno entiende que las empresas trabajan para obtener ganancias, sí, pero las ganancias deben de ser relativas en relación al momento que se está viviendo, porque a todos por igual nos está perjudicando una situación como la que tenemos. No, y es claro, tenemos, y esto lo venimos arrastrando desde hace tiempo, no hay empleo en el país. Personas se están graduando de diferentes universidades y salen en busca de empleo, no hay en el país. Y cuando encuentra un empleo con un salario mínimo. Y en ciertas ocasiones no es ni con un salario mínimo. Por ejemplo, le voy a poner ejemplos de estilistas. Las estilistas no ganan un salario mínimo, no lo ganan menos de eso. Y tienen hijos, tienen familia que mantener. ¿Qué tiene que hacer uno? Poderles ayudar pagándole un sueldo para que ellas puedan tener dinero y comida en medio de esta crisis. Entonces, no es tan sencillo. Aquellas personas que son empresarios, deberían de tener un poco de sensibilidad humana y darse cuenta que esas personas que le trabajan y que día a día hacen que su empresa crezca, necesitan comer. Entonces, es bien importante, y en muchas ocasiones hay personas que se molestan porque dicen, bueno, es que ustedes le tiran mucho a los empresarios, pero es que realmente es cierto. Usted no tiene que preocuparse, usted tiene ya una fortuna guardada para sus hijos, para usted e incluso para sus próximas generaciones, mientras que nosotros, los que trabajamos y nos levantamos temprano, tenemos que sudar para llevar comida a nuestros hogares. Bueno, así está el asunto. Excelente. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, y tendremos hoy en entrevista al presidente del Banco Central, el licenciado Wilfredo Cerrato, medidas económicas a propósito, las cuales se puedan hacer, y probablemente con el padre Luis Esteves desde Roma, para que nos informe sobre
toda esta crisis que se está viviendo en el mundo y en Italia, no digamos. En España también, contacto con nuestro compañero Nelson Melgar para actualizar datos en relación a hondureños, especialmente. Vean ustedes, mientras aquí tenemos 30 casos de COVID-19, en España tenemos ya 30 casos también de hondureños con COVID, con 5 muertos, o sea, 35, 30 que están ahí y 5 que han muerto solo en España. O sea que lo que estamos viviendo en Honduras, de los 9 millones de hondureños, en España lo estamos viviendo con una comunidad de unos casi 250.000 compatriotas que están viviendo allá. Y las cifras siguen en aumento. Ayer mencionábamos de que eran aproximadamente 15.000 personas las que habían fallecido a nivel mundial. Hoy, por ejemplo, amanecimos con una cifra de más de 16.000 personas fallecidas. 16.765 personas. Y 380.000 personas infectadas a nivel mundial. Vemos que cada día aumenta más. Sí, y esto es por no tener prevención. Y miren, Italia no obedeció cuando empezó el brote del coronavirus allá. España también, y se lo decimos incluso, porque... Ale, perdón, disculpa, hasta ellos mismos dicen que lo tomaron como un juego al inicio. Correcto, y tenemos, aquellos que tenemos familiares probablemente en Italia y España y que hemos conversado con ellos, licenciado, nos han mencionado, mira Alejandra, la gente cree que esto es una broma, yo tengo miedo, me decía un familiar, de estar encerrado porque no sé si al momento de salir me pueda contagiar. La gente llora, allá se le llaman pisos a los apartamentos, y me dice, en los pisos la gente llora del pánico que tiene, de la histeria colectiva, porque sí es cierto, los supermercados están bien abiertos, las farmacias y las gasolineras, pero la gente en muchas ocasiones, ya cuando ve la gravedad del asunto, es que entendió, ya cuando se reportan más de 500 personas muertas solo en un día, en España es que la gente entendió. Así que estas son algunas de las informaciones que tenemos que brindarle esta mañana. Por supuesto, le invitamos que se quede con nosotros, vamos a hacer contactos en vivo en breves minutos con nuestros compañeros para que se mantenga informado. Bueno. Nos vamos a ir a una breve pausa. Sí. Ya volvemos, no nos cambie. Ya regresamos. De la mañana con 12 minutos. Estamos una vez más aquí en vivo a través de VTV con sus frecuencias a nivel nacional e internacional con nuestra señal de satélite y en el Facebook VTV Somos Todos Honduras. No le decimos si va saliendo de su casa porque las recomendaciones son quédese en su casa y no hay actividad de trabajo en la gran mayoría de los casos, entonces quédese y véanos, pero puede escucharnos si se mueve en la 92.5 en FM, tanto en la zona central como en el norte del país. Tendremos también más adelante al padre Luis Esteves desde el Vaticano, en Roma, en las calles prácticamente en este momento, el movimiento de personas, lo que se está viviendo ahí. Cuando les informábamos al comienzo con nuestras compañeras, en España han muerto ya 2.318 personas. Hace unos 15 minutos que se hizo el informe oficial por la Organización Mundial de Salud. En Italia, 6.078 de 63.900 personas infectadas al momento y 33.089 en España. Pero también estamos en comunicación en este momento con el presidente del Banco Central de nuestro país, el licenciado Wilfredo Cerrato, para conocer acciones, medidas puntuales en el aspecto económico que está tomando el gobierno central para tratar de aliviar un poco la crisis que estamos enfrentando y que sin duda a futuro, a cortísimo plazo también nos veremos afectados los hondureños. Primero, señor presidente del Banco Central, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación vía Sky y es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Jorge, y de nuevo gracias a usted. Al contrario, gracias a usted por darnos estos espacios que son muy importantes para poder interactuar o comunicar con la población. Igual, un saludo y buenos días a todos los que le acompañen y a todos los que les miran y escuchan. Licenciado Cerrato, en medidas económicas en las últimas horas que ha tomado el gobierno, Banco Central particularmente, para que la población una vez más esté enterada de las acciones que están efectuando a nivel de gobierno central en este instante.
Sí, Jorge, en primer lugar, permítame pues también dar el mensaje que hay que quedarse en casa, hay que cuidarse, hay que cuidar a los que están alrededor nuestro. La prioridad del gobierno es salvar vidas. Y como lo decía ayer a un colega suyo, hay varios frentes creados. Uno de ellos es un frente del tema económico, donde estamos participando activamente y donde hemos venido tomando medidas para el bienestar de las familias en los hogares y de las empresas, con el fin de que se mantengan o se cuidan o se protegen los empleos. Podemos hablar de varias medidas en materia económica que se han tomado, Jorge. En primer lugar, la primera medida que salió fue la de Banprovi, donde todas las personas que, llámese personas o empresas que tuvieron préstamos con fondos propios de Banprovi y con fondos del fideicomiso de Banco Central Banprovi, pueden tener una suspensión de pago durante 90 días. Quiere decir que durante 90 días estas personas, estas empresas pueden dejar de pagar a Banprovi y eso no va a afectar su cartera en el sentido de que no le va a generar intereses moratorios y tampoco va a afectar su récord crediticio. Recuerde que Banprovi, ese dinero se lo da a los bancos y los bancos a las personas o las empresas. Banprovi no va a cobrar a los bancos y por ende los bancos no deben de cobrarle a las personas o empresas que utilizaron fondos propios de Banprovi. Una segunda medida fue cuando el Banco Central disminuyó la tasa de política monetaria en 75 puntos básicos. La tasa de política monetaria es una referencia que da el Banco Central a partir del cual paga intereses por la sobreliquidez que tienen los bancos y que la llevan al Banco Central. Cuando esa tasa de política monetaria es más baja, entonces el interés o la motivación de los bancos de tener dinero en Banco Central es menor. También se liberalizaron de entrada o de inmediato alrededor de 10.600 millones de lempiras. Eso era parte de excedentes de liquidez que la banca tenía antes de este episodio y que el Banco Central por fines de control de inflación absorbía, pero que no es necesario absorber porque no hay presiones de inflación hasta el momento. Y entonces el Banco Central le dice a los bancos del sistema financiero, si ustedes traen el dinero acá, les voy a pagar 0% de interés. Entonces, es otra forma como también impulsar a los bancos para que busquen una rentabilidad de esos recursos de otra manera, y de otra manera es prestándolos. Luego vino una tercera medida de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, donde le dice a los bancos, recuerda la primera medida que es con fondos de Banprovi, pero esta es con fondos de los propios de los bancos, donde sabemos, Jorge, que el 80% viene de depósitos de los cuentavientes, más o menos 10% vienen de líneas de crédito del exterior que le prestan a los bancos locales y más o menos 10% del capital de los socios. Entonces, esa medida también le dice a los bancos, miren, démosle una suspensión de pago a todas las personas y a todos los hogares que se han visto afectados en sus ingresos por esta situación y démosle una suspensión de pago por 90 días, tampoco le vaya a cobrar intereses moratorios, tampoco va a afectar su récord crediticio. Estas son las primeras medidas que hemos tomado en materia económica. Esta última, Jorge, nos hace evaluar de nuevo el manejo de la liquidez de los bancos. Los bancos tienen una liquidez de alrededor de 90.000 millones de lempiras. Eso es una liquidez importante. Eso es posible por el manejo responsable de la banca bajo una estricta supervisión de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Entonces, hoy tenemos músculo de liquidez ante esta situación. ¿Por qué?
porque la suspensión de pago por hasta 90 días, bajo el escenario que fuera el 100% de las personas que han recibido crédito que tuvieran que acogerse a esta medida, eso representa en 90 días que los bancos no van a recibir alrededor de 45 a 50 mil millones de lempiras. Entonces, toda esta liquidez que el Banco Central de Honduras ha administrado por fines de control de inflación, pues el Banco Central empieza a liberar para que los bancos no tengan problemas en su flujo de liquidez. Y esos 45 a 50 mil millones de lempiras representa más o menos el 50% de toda la liquidez. Esto es como medidas de primera fase, le llamo yo, Jorge, porque son medidas mientras existe el toque de queda. Son medidas mientras la gente no puede salir, entonces no hay que cobrarle los préstamos. Tiene que estar tranquilo que no va a tener problemas con el banco, tiene que estar tranquilo que no le van a cobrar intereses moratorios, tiene que estar tranquilo que no le va a afectar su récord crediticio. Después vendrán otro tipo de medidas. Cuando la gente pueda circular de nuevo con normalidad, tenemos que tener la suficiente liquidez para que los bancos puedan prestar a las empresas y a los hogares para reactivar aquellos negocios que se detuvieron por falta de ventas en este periodo. Bueno, ok, Lic, suspensión de pagos, ¿por qué no son uniformes? ¿O sí van a ser uniformes en las instituciones bancarias? Porque algunos hacen unos anuncios, otra institución bancaria hace otro. ¿Por qué no se uniforma en el decir, bueno, no se van a pagar los que deben préstamos por 3 meses, por los 90 días, cuáles usted está apuntando? Porque el gobierno siempre a los banqueros les dan muchísimos beneficios, condiciones favorables, que no son trasladadas en la mayoría de los casos al cuentaviente, a la gente. Sabemos que manejan recursos, bueno, de los ahorrantes, pero con esta emergencia que estamos viviendo, debería de, si cabe la palabra, también sacrificarse un poco más ellos también. Su observación es correcta, Jorge. Si usted recordará, en los primeros días de la semana pasada, varios bancos empezaron a anunciar, después de que el gobierno a través de fondos Banprovis anunció la suspensión de pago, dando un ejemplo, dando un paso al frente. Ese mismo día, 2, 3 bancos, una cooperativa sacó un anuncio que hacía suspensión de pagos. Y como usted dice, cada quien de una forma diferente. Por eso se trabaja con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, se trabaja con la IVA y se hace un consenso, y la IVA remite una resolución, misma que fue aprobada el día sábado a las 2 de la tarde. Entonces, ya con esta resolución, esto abarca a todos los bancos de forma uniforme. Por eso usted vio anuncios, Jorge, antes del sábado, por cada banco, pero a partir del sábado a las 2 de la tarde que la Comisión Nacional de Banca y Seguros aprueba esta resolución, la misma aplica para todo el sistema financiero de uniformidad. Entonces ahora todos van a tener el beneficio de que si se han visto afectados por esta situación del COVID-19 en sus ingresos, llámese hogares, llámese empresas, y esto les ocasiona un problema para pagar sus préstamos, por 90 días no van a tener problemas. Si no van a pagar, no va a haber problemas de cargo de interés moratorio, no va a haber problemas de afectación de su récord crediticio. Entonces ya es uniforme la medida, Jorge. Perfecto, eso nos parece muy bien. Incluso Reinaldo Martínez nos estaba preguntando desde el Progreso lo que usted nos apuntaba ahí al final, cargos moratorios que le están cobrando siempre en los préstamos. Esto significa que ahora, y bueno, le va a responder usted por favor a don Reinaldo Martínez, de que no tiene que pagar, es decir, los cargos moratorios al momento de pagar sus préstamos en estas cuotas, en la consulta puntual que está haciendo en este instante. Correcto. De nuevo, si se han visto afectados, cada quien, Jorge, vamos a ver, los bancos van a disponer de acceso a teléfono, línea gratuita, para que caso por caso el banco lo vaya atendiendo. Y a la vez en el sistema le quede programado o ajustado su préstamo para que el sistema no le vaya a cargar moratoria. Así que cada quien debe estar atento a contactar a su banco para solicitar esta facilidad
que la Comisión Nacional de Bancos, a través de una resolución y con la autoridad que tiene, ya lo aprobó y traslada ese beneficio a todas las personas y empresas que tienen al día de hoy un crédito con la banca. ¿Cómo, presidente? No debe de haber intereses moratorios por no pagar en este periodo. No debe de haber detrimento o afectación del récord crediticio. Usted es el coordinador del Gabinete Económico. ¿Han estado en conversaciones estos días con representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial? ¿Podrían cambiar las políticas económicas con estos organismos internacionales a raíz de lo que se está viviendo, licenciado? Jorge, mire, tengamos o no tengamos acuerdo con el fondo, por supuesto que relaciones con Banco Mundial es normal que se tengan porque es un banco de desarrollo que apoya a los países, pero no cabe duda que lo que veníamos haciendo tiene que cambiar y le voy a dar 2 ejemplos y me voy a meter en un tema donde no soy la autoridad, pero que estamos viendo en otros países. Por ejemplo, en Honduras existe una ley de responsabilidad fiscal que le dice el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos menos egresos, usted puede tener hasta negativo 6.000 millones de lempiras. Claro, esos 6.000 millones de lempiras que tengo más de gastos que de ingresos los tengo que ir a buscar a un banco. Cuando el gobierno va al banco a buscar dinero, pues compite con las empresas y con los hogares en recursos. Por eso lo ideal es que el gobierno tenga orden en sus finanzas, porque es tan grande la demanda que tiene dinero, si no está en orden, que compite con recursos. Pero, por ejemplo, la misma ley de responsabilidad fiscal le dice cuáles son las razones para suspender esa ley de responsabilidad fiscal y le permite tener un déficit fiscal no de 1, sino de 2%. ¿Por qué? Por un tema como emergencia, como un tema de epidemias, como un tema de desastres naturales. Y eso lo estamos viendo que pasa, que está pasando en otros países, y aunque uno haya tenido una política fiscal, es entendible estos cambios. En cuanto a la política monetaria, Banco Central, normalmente el Banco Central tiene una política restrictiva, es decir, toda la liquidez que existe en la banca, el Banco Central la administra para tener el cuidado de que no haya presiones de inflación. Pero en este momento, las presiones de inflación, por los momentos, no existen, básicamente influenciado por bajos precios de petróleo. El día de ayer, precios históricos de $19 el barril. Entonces el Banco Central empieza a tomar medidas de expansión. Toda esta liquidez que tenía, si le queremos llamar atrapada el Banco Central para controlar la inflación, hoy el Banco Central tiene que tomar medidas de expansión, tiene que liberar esa liquidez precisamente para atender, por ejemplo, esta medida de que las personas no paguen por 90 días y futuras medidas, cuando esta limitación de tránsito de personas se detenga, el Banco Central tiene que manejar esa liquidez de vuelta a los bancos para que los bancos tengan disponibilidad de prestar. Entonces, son medidas anticíclicas. En su momento, las que teníamos en materia fiscal y monetaria eran las adecuadas. Y mire, Jorge, si por 6 años no hubiéramos tomado medidas de este tipo, poniendo orden, hoy, Jorge, estuviéramos en una situación lamentable. Ni quiera Dios que esta situación nos hubiera agarrado con inflación de 8 o 10%, cuando hoy tenemos 3.99. Ni quiera Dios que esta situación nos hubiera agarrado cuando en el 2013 me tocó ir a la Secretaría de Finanzas y tuvimos que cerrar con un déficit de 8%, y donde ya los bancos y los bancos locales, los bancos de afuera y locales, ya no nos querían prestar dinero porque estábamos tan endeudados. Ni quiera Dios que nos hubiera agarrado esta situación como estábamos en el 2013, con apenas 3 meses de cobertura de reservas, y hoy tenemos casi 6. Entonces hoy tenemos brazos para hacerle frente a esta situación. Lo que por 6 años ha venido siendo buenas políticas, tendremos que cambiar porque la situación está cambiando y va a cambiar significativamente. Entonces uno no puede hacer lo mismo en situaciones diferentes. Claro, hoy totalmente. Necesitamos relajar un poco el tema fiscal, siempre con responsabilidad, porque afuera sobra el país que ocupe dinero, Jorge. Y los organismos se los van a prestar a aquellos países que han demostrado, no en los últimos 6 meses, no en el último año, en los últimos, y si podemos decir, 6 años. Sí. Mire qué referencia la que tenemos,
que por 6 años hemos sido responsables en esta materia. Y vendrán políticas monetarias de expansión para que los bancos manejen liquidez, para que puedan prestar a los hogares y a las personas. Ahora, señor presidente del Banco Central, 90.000 millones de liquidez que manejan en este momento las instituciones bancarias, le escuché decir hace algunos minutos atrás, para hacer estos préstamos a la gente que los necesita en este instante, y vamos a ir con algunas consultas que nos están manejando nuestros amigos televidentes y radioescuchas, pero puntualmente, ¿los intereses podrían bajar en los cobros que se hacen por esa liquidez mayor que les está facilitando el Banco Central en dineros de depósito que manejan las instituciones privadas en el país? El interés es como un bien de oferta y demanda, Jorge. Por ejemplo, ya existía liquidez al 30 de diciembre. Por ejemplo, le voy a llamar, vamos a separar esa liquidez de 90.000 millones porque esa liquidez son liquidez a corto plazo y de mediano plazo del sistema financiero. ¿Ok? Vámonos a la liquidez de corto plazo, ¿ok? Sí. Esa liquidez de corto plazo la podemos dividir en la liquidez de un día y la liquidez de menos de 12 meses. Le voy a dar el ejemplo de la liquidez de un día. En la banca habían alrededor de 6.500 millones, que todos los días, todo el sistema financiero, al final le sobraba entre prestar y cumplir con requerimientos de encaje, y venían al Banco Central a una subasta diaria. El Banco Central pagaba una tasa de 5.75. Luego en diciembre bajamos la tasa a 5.50 y en febrero bajamos la tasa a 5.25 y liberamos 2% del encaje a través de inversiones obligatorias, poniendo 2.100 millones de recursos más. A marzo, esa liquidez diaria subió de 6.500 a casi 13.000 millones, ¿ok? Producto de la liquidez que ya venía, producto de bajar 2 puntos el encaje a través de inversiones obligatorias y producto de buen monto de remesas que entraron al país y inventario que se exportó en enero a buenos precios de café. El café, aunque no tenga el precio que queremos, en este año ha tenido un mejor precio que el año anterior, casi de un 12% más. Entonces todo eso hizo que la liquidez incrementara. Como esa liquidez no se colocó, las tasas de intereses no bajaron, a pesar de la reducción de la TPM que hizo el Banco Central. El Banco Central hoy hace otra reducción, la hace más grande a la reducción que hizo entre diciembre y febrero, que sumado esas dos reducciones sumaron 50 puntos básicos, es decir, 0.50%. Y ahora de un solo bajamos 0.75. Vamos a ver el comportamiento, Jorge. Ahorita usted no va a ver demanda de crédito, no va a haber alta demanda de crédito. Estamos viendo, y platicaba ayer con un gerente de un banco que sigue recibiendo solicitudes, y eso es bueno, porque necesitamos que la actividad económica, a pesar de las limitaciones de tránsito de personas, no se pare. Pero no podemos creer que en estos meses la demanda de crédito va a crecer más que como venía creciendo. Por eso le decía que son dos momentos. Sí. Ahorita es un momento de dar calma a los hogares y a las empresas, de que no se preocupen por pagar, porque por 90 días no se les va a cobrar mora, no van a afectar su récord crediticio y los bancos van a esperar. Para que los bancos esperen tranquilamente, el Banco Central tiene que liberar recursos para que la liquidez fluya. Después de este momento vamos a empujar para que los bancos tengan esa liquidez para atender las demandas de los hogares y las empresas. Y ahí vamos a ver si la demanda es fuerte y la liquidez es fuerte, entonces las tasas de intereses deben de bajar. Bueno, y la Comisión Nacional de Bancas y Seguros y el propio Banco Central deben de estar vigilantes a que se cumplan con estas disposiciones, porque a veces hay algunas instituciones bancarias que no lo hacen de esa manera. Y tenemos muchísimas preguntas, licenciado. Por ejemplo, aquí dice, buenos días, pregúntele si el Banco Central estará abierto para cambio de cheques de gobierno, o mejor dicho, a los usuarios del banco. Recuerde que el Banco Central es el Banco del Estado
Sí. Y cuando una Secretaría, por ejemplo, de Seguridad, Ministerio Público, una institución como la Corte Suprema de Justicia le entrega a usted un cheque, usted puede ir a cambiarlo al Banco Central. Nosotros, desde aún y con el toque de queda completo o no completo, el Banco Central está operando al 100% con todos los servicios al gobierno central. Y los servicios que requieren el sistema financiero, como subasta de divisas que requieren los bancos a nombre de sus clientes, como el manejo de la liquidez interbancaria, como el pago de cheques, como le decía, y los que más han llegado de Secretaría de Seguridad, Ministerio Público. Todos estos servicios que se le dan al gobierno central están trabajando. Tenemos un centro de operaciones de contingencia, como un búnker, donde tenemos ahí personas que desde ahí están conectados al sistema del Banco Central. Los protegemos a ellos por esta epidemia y protegemos también los sistemas a través de este búnker. Y presencialmente estas personas van a realizar sus operaciones. También presencialmente hay ciertas personas que van a las agencias de Ceiba, San Pedro Sula y Choluteca. Entre todos sumaremos alrededor de unas 40, 60 personas. De ahí lo demás lo estamos manejando remotamente en casa. Por ejemplo, el Departamento de Estudios Económicos sigue haciendo análisis y evaluaciones de lo que pasa día a día. El Departamento Internacional sigue llevando sus estadísticas de las operaciones de transferencias al exterior, de transferencias que recibe Honduras por remesas, de operaciones de subasta de divisas, de operaciones del mercado interbancario de divisas. Entonces, todas las operaciones del Banco Central hacia el gobierno central y hacia la banca privada están funcionando. Cándido Lozano pregunta si se va a ver con estas medidas afectado lo del cambio del dólar. Cándido no nos dice de dónde, pero bueno, la pregunta puntual es si el dólar se va a incrementar probablemente, porque dice si se va a ver afectado lo del dólar. Ok, muy buena pregunta. Recordemos que el Empira frente al dólar se ve afectado positiva o negativamente por tres razones. Número uno, el nivel de reserva. Si nosotros no tuviéramos el nivel de reservas que tuviésemos en estos momentos, la devaluación sería el doble de lo que llevamos, pero no es el doble precisamente por este buen nivel de reserva que tenemos. Entonces, este suma en positivo. Número dos, la inflación. Se compara la inflación de Honduras frente a sus principales socios. ¿Quiénes son sus principales socios? Estados Unidos, zona euro, Guatemala, México, China, Costa Rica y Nicaragua, en ese orden. Nuestra inflación es mayor que el promedio de todos los demás. Sin embargo, nuestra inflación ha venido bajando, como también la de nuestros socios. Entonces podemos decir que lo que nos afecta en inflación lo compensamos por el lado de las reservas. Entonces ahí tenemos un neutro, un efecto neutro. El tercero es cómo se mueve la moneda de nuestros socios frente al dólar. Y aquí es donde nosotros estamos viendo cambios en las últimas 2 semanas. México ha tenido una devaluación de casi 7% en una semana. Para que usted vea lo que es 7%, Jorge. El año pasado, en 12 meses, la moneda se devaluó de Honduras en 1.22%. México solo en una semana tuvo una devaluación de casi 7%. Y la zona euro de alrededor de 1% y China también de 1% en una semana. Entonces eso viene a hacer que el dólar se vuelva más fuerte. En situaciones como esta, el dólar se vuelve fuerte porque como hay mucha incertidumbre, los inversionistas normalmente invierten en activos como el dólar o activos en moneda dólar. Entonces el dólar se vuelve fuerte frente a las otras monedas. Por eso nosotros vimos hace 2 semanas, 2 semanas, que hubo una apreciación del Empira frente al dólar de casi 1 centavo.
diferente a lo que pasó esta semana que está por concluir, donde hemos visto no una apreciación, sino una mínima depreciación, porque ya se miran los efectos de las monedas de nuestros socios, principalmente México, zona euro y China, ¿verdad? Que han decaído o han devaluado su moneda frente al dólar. Pero no vemos, como le decía, si usted me dice cuánto ha sido la devaluación al día de ayer, en 12 meses la devaluación ha sido de 1.10%, menor a 1.22 que fue el año anterior. El año pasado. Eso le iba a decir 1.22 el año pasado, de enero a diciembre. De enero a diciembre del año pasado. Del año pasado. De marzo del año pasado a marzo de este año, 1.10. 1.10, pero ¿cuál es la proyección? Bueno, aunque estamos viviendo en este instante esta dificultad, pero la devaluación en cuanto a la proyección del empira frente al dólar, tentativamente, ¿cuál podría ser al mes de diciembre con esto que es un imprevisto, no solo para Honduras, sino que para el mundo en términos generales? Así es, y no es que me quiero escurrir la pregunta, Jorge. Usted podrá observar que en los últimos 2 años el programa monetario no incluía un objetivo o una meta de devaluación. Lo que sí incluía es un objetivo de reservas y de inflación, porque sabemos que teniendo un buen monto de reservas y un buen control de la inflación, el movimiento del empira frente al dólar va a pegar menos o va a ser mínimo. Igual en este programa monetario que presentamos la semana pasada, hay objetivos de inflación y hay objetivos de reserva, no objetivos de devaluación. La última encuesta que hicimos a los agentes económicos, porque les preguntamos a empresarios, a miembros del sistema financiero y cooperativas y también a académicos, ahí van preguntas de cuánto cree usted que va a crecer el Producto Interno Bruto, cuánto cree usted que va a ser la inflación, cuánto cree usted que va a ser la devaluación. La última respuesta fue 2,5%. Pero hay que decirlo, y lo voy a decir con mucha responsabilidad y claridad, esas estimaciones quedan realmente fuera de lugar con lo que está pasando. Ahorita, Jorge, hay que estar evaluando día a día lo que pasa, día a día. Le podemos hacer estimaciones con los datos de hoy a 30 días y le aseguro que mañana pueden cambiar significativamente. Entonces aquí nos vamos a ocupar de que nuestras reservas sigan siendo fuertes y que nuestra inflación siga siendo controlada, porque pase lo que pase, al tener estas dos fortalezas, el impacto en la devaluación no va a ser como lo estamos viendo en México, no va a ser como lo estamos viendo en la zona euro, que ha sido fuerte en esta última semana. La diferencia, indudablemente usted maneja estos términos económicos de relación a México, a nuestro país, podría ser la fortaleza en las reservas, el controles realmente que deberían de ponerse, pero ¿por qué se ha disparado tanto? Obviamente el número poblacional de México es 4 veces más, muchísimo más que lo que tenemos nosotros, pero ¿a qué se puede atribuir? Que se dispara allá, se dispara en otros países y aquí, de una u otra manera, ha habido un control más racionado en cuanto a relación del empira con el dólar. Muy buena su pregunta, Jorge. Por ejemplo, a todos nos pega que ante una incertidumbre los inversionistas demandan más dólares. Entonces, como todo bien, al ser demandado el dólar se fortalece y sube de precio. La diferencia de México es que México tiene otra crisis. Perdón, no quiero ser melodramático. Tiene otro reto, que el precio de combustible ha llegado a caer a precios históricamente bajos. 19 abrió ayer la bolsa en combustible, no vi cómo cerró el día de ayer. Entonces es otra incertidumbre que tiene México diferente a un país como Honduras. Y en el caso de Honduras, al día de ayer, porque el dato de hoy no lo he visto, estamos viendo un fenómeno. El precio de café, a pesar de esta situación del COVID-19 a nivel mundial, a diferencia del precio del combustible que ha venido bajando, el precio del café se ha mantenido e incluso en los últimos 2 días ha subido en alrededor de $123 el quintal de café el día de ayer. El año anterior, el café tuvo un precio promedio de alrededor de $104.
En estos momentos el precio ha tenido un aumento, una mejora de 7% en lo que va del año. Entonces, por eso es que el impacto en México fue 7% en una semana versus Europa 1 y pico por ciento versus China 1%. Esa es la diferencia que le está pasando a México. México tiene dos retos ahorita, que el dólar se fortalece y que ellos aún más se debilitan por los precios de combustible, por lo que representa el petróleo para México. Aquí me pregunta José Quijano, ¿por qué en El Salvador se han tomado medidas económicas, dice, que favorecen más al pueblo que las que se toman aquí en nuestro país? Tendría que conocer a cuál se refiere específicamente. Recordemos que El Salvador El Salvador tiene su moneda dolarizada y no puede hacer política monetaria. Habría que ver a qué medida se refiere él para poder comentarlas específicamente y no cometer alguna imprudencia. Sí, bueno, no fue realmente puntual. Para despedir y agradecerle sinceramente porque sabemos lo ocupado. Ayer teníamos aquí también a la presidenta de Banprovi, la licenciada Mayra Falks, que nos habló muchísimo de lo que usted comentaba al comienzo, licenciado Cerrato, en el sentido de las decisiones que ha tomado la institución en beneficio de las personas que tienen esta relación comercial con Banprovi. Correcto. ¿Usted fue presidente o ministro de Finanzas en la administración del presidente Lobo? Continuó en ese cargo con el presidente Hernández Alvarado y ha pasado a ser presidente del Banco Central. ¿Qué se puede anticipar que podría ocurrir o que va a suceder en materia económica en los próximos meses, una vez, Dios quiera, que salgamos el mundo entero bien librado de esta pandemia, este problema de salud que estamos viviendo, pero que propiamente para nuestro país, ¿cuál es el panorama que se visualiza en relación al control en el campo económico que se tiene usted, que es el coordinador del gabinete? Bueno, no cabe duda que esto que estamos viviendo nunca se había vivido. Va a ser un reto muy fuerte a todo nivel y en materia económica también. Aquí, como le decía Jorge, gracias a Dios que hoy tenemos músculo para afrontar esta tormenta. Qué bueno que no nos agarró débiles. Si esto nos hubiera pasado en el 2013, créanme que hubiera sido algo muy trágico. Por eso es bueno que y son consejos que nos dan nuestros padres y abuelos, que en épocas de bonanza siempre hay que ahorrar, en épocas de bonanza no hay que desordenarse. Varias veces escuché yo que para qué mantener disciplina, que para qué seguir haciendo esto, que por qué no hacer lo otro. Y miren, hoy esta es la respuesta, para esto, para que cuando vengan estos retos nosotros estemos mejor que otros países. Tenemos que mantener el orden, tenemos que mantener disciplina. No digo que no hay que moverse rápido, no. Más bien al contrario, tenemos que seguir manteniendo orden, disciplina, porque vamos a tener que recurrir a bancos de desarrollo para préstamos especiales, para que podamos reactivar aquellos sectores que tienen alto impacto en generación de empleo y en crecimiento económico. Y aquí es donde vendrán oportunidades, Jorge. En las crisis salen nuevos líderes, en las crisis salen nuevas oportunidades, nuevas formas de hacer negocios. Miremos el rubro café, es un rubro que está teniendo buen precio y puede mantenerse así. Y también es una nueva forma de vivir en temas de cuidado de la salud de las personas. Y si nosotros vamos a cuidarnos o vamos a aprender a cuidarnos, pues el gobierno va a tener que invertir menos en salud que como lo ha estado haciendo ahora, que es un presupuesto fuerte que tiene el gobierno en materia de salud. Entonces debe de ser un presupuesto de prevención y no de corrección, y así será más eficiente y útil esos recursos. Reto fuertísimo, Jorge, y hay que estarlo evaluando día a día, hay que tener mucho ánimo para salir adelante. Presidente, muchísimas gracias, muy agradecido el que nos ha atendido esta mañana. A la orden, Jorge, y gracias por el espacio y a todos los que le acompañan, muchas gracias y a todos los que le miran. Gracias, muy buenos días. El presidente del Banco Central, el licenciado Wilfredo Cerrato, disciplina fiscal,
fortalecer las reservas y el control de la inflación es importante, por lo que él nos ha dicho, desde luego, en bonanzas, en momentos cuando se tiene la posibilidad, aunque es bien difícil en un país como el nuestro, hay que ahorrar para tiempos difíciles como el que estamos viviendo en este momento. Agradecemos mucha gente que está conectada en los Estados Unidos. Elenia Salinas, saludos a toda nuestra familia también, dice, en Lomas del Norte nos están viendo. Bueno, hay una denuncia que se han incrementado los precios en las pulperías de la zona del Tizatío, deben de investigar las autoridades. Reinaldo Chirino, saludos para todos los Miro en Los Ángeles, California, Dios les bendiga. Muchísimas gracias a toda la gente que está conectada en este momento. Vamos a hacer una breve pausa y tendremos la comunicación con el padre Luis Esteves hasta Roma. Allá son en este momento las 2 de la tarde con 50 minutos. En España y en Italia son los dos países europeos más golpeados con esto del COVID-19. Hasta hoy por la mañana, a las 7 que se hacía el último corte oficial en Italia, 6.078 personas muertas, 63.928 infectados. Y en España, muertos 2.318, infectados 33.089. Una pausa breve y tenemos la comunicación ya desde Italia con el padre Luis Esteves. Acabo de haber estado con el presidente del Banco Central. Ahora hacemos contacto con Roma, Italia. El padre Luis Esteves nos acompaña en este momento. Plagas, diluvios y enfermedades fueron plasmadas en la Biblia como un recordatorio de que Dios hace el llamado a la reflexión a toda la humanidad ante nuestros pecados. Actualmente el mundo vive una de sus crisis sanitarias más extremas y algunos consideran que esto es solo el llamado de Dios a la conversión hacia sus caminos. ¿Es el coronavirus una señal apocalíptica? ¿Esta pandemia es un castigo de Dios ante la insensibilidad del ser humano? Estas y otras preguntas surgen en torno a este tema que reporta miles de muertos en el mundo. Y hay dos países europeos, España e Italia, y particularmente Italia, que reportan el mayor número de infectados y de muertos, incluso mucho mayor que el propio China, en donde se originó esta pandemia. Padre Luis Esteves, buenos días aquí, buenas tardes allá, porque son las 14 horas con 58 minutos, ya sobre las 3. Padre, un placer saludarle y tenerle aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días a usted, Jorge, ahí en estudios, y a todo pues, el personal que está también atrás de las cámaras, y a la amable de la audiencia que nos está mirando a estas horas de la mañana en Honduras. Y como usted lo dice, aquí pues ya son casi las 3 de la tarde, ya he almorzado, ya estoy aquí preparándome un poco para luego de la entrevista ir a una clase online. Sí, usted es estudiante de comunicación, ¿verdad? Sí, ya tengo 2 años de estar estudiando la licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad Pontificia Salesiana de aquí de Roma. Ok, pero ahorita todo es virtual, o sea, todas nada presencial. Bueno, sobre todo ahí. Desde que se cancelaron las clases el 5 de marzo, después de una semana hemos estado aprovechando estos medios tecnológicos para poder tener las clases online, porque no queremos que también, aparte de todas las circunstancias negativas que ha tenido este virus aquí en Italia, podamos también perder el semestre de clases. Así que a través de un acuerdo que ha llegado el concilio de la universidad, hemos decidido tener clases tanto los profesores como nosotros los alumnos a través de la plataforma de internet. Padre, 6.078 personas muertas en Italia, 63.928 infectados. Hemos escuchado a través de las redes sociales la angustia
el dolor, la desesperación y la impotencia de mucha gente, diciendo antes conectados a nuestro pariente, se nos están muriendo la gente de la tercera edad, y ya no solo de la tercera edad, sino que es una pandemia que ha golpeado muy fuertemente, particularmente a Italia. Realmente los escenarios que se viven aquí en familia son bastante fuertes, bastante tristes, porque ha habido casos de que se han contagiado todos los miembros de una familia y han muerto, sobre todo al norte de la Italia, donde personas también que vivían solas se les ha encontrado después de algunos días ya muertos porque no han tenido la atención necesaria. El cuadro de dolor que se está viviendo y de sufrimiento es bastante fuerte, no solamente por las personas de la tercera edad, porque hay que aclarar que a veces algunos creen que esta es una circunstancia de las personas de la tercera edad. No, lo padecemos todos. Obviamente que ellos son pues los que más están teniendo este impacto, pero detrás de ellos está también sus padres, están sus familiares, están sus hijos, está toda la familia que sufre por la muerte de estos seres queridos. Ver a tantas personas que no pueden incluso ni velar a sus muertos, ni darles el último adiós, porque quizá muchos de ellos también están dentro de los hospitales padeciendo este impacto del coronavirus. Padre, espiritualmente, ¿cómo podríamos interpretar este tema del COVID-19? Es importante esta pregunta, Jorge, porque detrás de este problema que estamos teniendo, esta pandemia a nivel mundial, hay muchas preguntas que a veces las miramos hasta incluso en las redes sociales, y a mí muchas personas me preguntan si esto se podría interpretar como un castigo de Dios, si es que la misma humanidad ha hecho algo negativo, ha pecado, o la misma separación que ha tenido de Dios le ha provocado esta pandemia. Primero, no podemos interpretar esto desde este punto de vista, porque Dios es amor. Dios ama a todos sus hijos. De Dios no vienen estas circunstancias humanas. Obviamente, si es producto de algún desorden que nosotros mismos como personas estamos teniendo dentro de la humanidad, todas las consecuencias que estamos viviendo a nivel de esta pandemia, a nivel del impacto ambiental, es del mismo desorden de nosotros las personas que no practicamos el equilibrio en todos los aspectos que hacemos. Por lo tanto, no es que sea un castigo de Dios, es consecuencia de un mal que nosotros mismos estamos provocando por la imprudencia en el actuar. Recordemos que Dios es amor, Dios siempre nos ama y no puede un momento ser un Dios de amor y en otro momento ser un Dios castigador que va a mandar esta plaga para destruir a toda su humanidad, a toda su creación. Somos criaturas de Dios, por lo tanto Él está también cuidándonos, Él está dando todo lo necesario a cada uno de nosotros. Así que a nivel espiritual no podemos interpretar estas circunstancias desde ese punto de vista. Otro elemento importante es que como personas creyentes en Dios, pongamos la confianza, pongamos la mirada en el Señor, porque de Él viene nuestro auxilio, como lo dice el Salmo 121. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Así que pongamos la mirada, la confianza en el Señor, mantengamos la paz, la tranquilidad y también busquemos el equilibrio espiritual y con nuestro actuar también en todo lo que nos compete hacer humanamente. Sí, Dios es amor, pero esta pandemia podría ser un castigo a la humanidad por su falta de amor al prójimo, porque Dios no nos va a castigar propiamente, pero sí puede, Padre, llamarnos a la reflexión en que la naturaleza misma la estábamos perdiendo, una contaminación en el mundo. Y mire, conversábamos aquí, los que tenemos que venir también en la mañana, al mediodía y en la noche, cuando salimos ayer, 8:00 de la noche, respirando un aire de veras puro, en medio de la desolación en las calles de Tegucigalpa, como ocurre ahí en Roma, pero los ríos, como dicen, claritos, con un agua cristalina, y que estamos solo en 2 semanas aproximadamente con estas decisiones que se han tomado. ¿Qué no sería del mundo y qué no sería de la humanidad como tal si pudiésemos tener esa posibilidad de que no anduvieran esos buses contaminando el ambiente
esos carros y que anduviera la gente como loca, sino que más tranquila, más pasiva, que nos diéramos tiempo, que compartiéramos con nuestra familia, como lo estamos haciendo en este instante, pero obligados por las circunstancias. Entonces, y cerrando en la pregunta, probablemente esta pandemia no es un castigo de Dios, pero sí un mensaje a que regresemos a nuestros orígenes, en donde la vida hace unos 30, 40 años probablemente atrás vivíamos en comunión con Dios, vivíamos con nuestra familia y en un ambiente de naturaleza muchísimo más agradable que el que estamos viviendo ahora, Padre. Es importante, Jorge, y toda la audiencia de BTV Somos Todos, que reconozcamos nuestra limitación también como personas. Esta pandemia nos ha llevado, y como usted mismo lo está diciendo, a la reflexión de considerarnos nosotros necesitados de Dios. Somos tan limitados que con toda la tecnología que está ahora en todo el mundo, nadie hasta el momento ha podido encontrar la cura frente a este problema del coronavirus. Nos debe de llevar a la reflexión de decir quiénes somos nosotros frente a Dios. Podemos tener todos los poderes económicos, los poderes tecnológicos, los poderes incluso hasta negativos que se adquieren en el mundo, pero una pequeña circunstancia, no es que quiero decir que esto sea menos, pero una enfermedad como esta nos tiene a todos de rodillas. Momento para decir, ¿quién soy yo frente a Dios? ¿Soy el Todopoderoso? ¿Yo soy la persona que puedo vivir mi vida lejos del Señor? Claro que no. Tengo que reconocer que soy hijo de Dios, que soy una persona que de Dios vengo, pero también a Él tengo que ir. Y en medio de estas circunstancias que estoy viviendo, nos volvamos a Dios, porque es increíble que cómo la gente ahora se está alejando de Dios. La tecnología es muy importante, es muy positiva, pero a veces la misma tecnología nos ha estado alejando del Señor. La misma cultura urbana que vivimos en las ciudades nos permite alejarnos del Señor. Y yo creo que esto sí tenemos que reflexionar, que esto es un mensaje, lo podemos interpretar como un mensaje, no como un castigo, pero sí como un mensaje que podría venir del Señor y decir, estimados, hagan un alto, porque necesitan de Dios, necesitamos el encontrarnos con el Señor. En familia también, qué importante que nosotros practiquemos la convivencia, practiquemos la solidaridad, practiquemos el acercarnos a Dios, la oración. Me da mucha alegría de ver algunas imágenes que comparten a través de las redes sociales de algunas familias que hacen oración juntos en este tiempo que están, como ya lo decía usted, Jorge, un poco obligados a estar en familia, pero aprovechar también para rezar, para dialogar. Yo lo compartía en mis redes sociales que este tiempo también podría ser para recordar nuestras raíces, para recordar nuestros antepasados. Está aquí en Italia muriendo una generación de fe, una generación de sabiduría. ¿Quién nos va a contar después todas nuestras raíces, toda nuestra cultura? Eso también sería un impacto fuerte que genera esto. Pues nosotros aprovechemos estos momentos para estar en familia también, recordando nuestras raíces, contarnos historias, recordar nuestros abuelos, lo que ellos nos decían, tanto que ellos nos insistían en que no tenemos que alejarnos de Dios. Así que este es un llamado para que podamos también acercarnos a Dios, a reconocernos limitados ante este mundo. No vale nuestra prepotencia, nuestro orgullo. Aquí no vale nuestros conocimientos científicos. Aquí vale el que nos sintamos necesitados de Dios y siempre nos pongamos en sus manos y así podamos enfrentar este problema del coronavirus. Y yo creo que unámonos todos en oración, sería un poco también la invitación, unámonos en oración, seamos responsables en lo que nos toca hacer y el Señor estará de nuestra parte. Y yo espero que esta circunstancia que estamos viviendo en Italia no vaya a ser para nuestro país Honduras, porque nosotros no estamos preparados con todas las estructuras para enfrentar esta crisis tan grande. Así que de nosotros está también de poner de nuestra parte para que el coronavirus no sea un impacto fuertísimo en nuestro país Honduras. El gobierno italiano, el primer ministro, casi se ha visto obligado a decir no podemos, ya no es imposible. Pero la sociedad, ¿cómo percibe la sociedad italiana en este momento? La gente que anda de a pie, la gente que andaba circulando libremente y en una capital en donde muchísimo movimiento existe. En este instante,
¿Qué percibe usted, padre, ahí, no solo en el Vaticano, sino que en términos generales en la capital de Italia, en Roma? Mire que es bien importante esta pregunta y quizás lo diré con todo respeto a los italianos. Muchas veces los italianos se consideraban, y lo digo con todo respeto de lo que tengo que decir, como el centro de Europa, como el centro del mundo, porque todos vienen a Roma o vienen a Italia para poder conocer y creo que el orgullo de ellos estaba un poquito fuerte, pero a través de este golpe, como ya lo hemos dicho, no es castigo, pero sí nos lleva a la reflexión. La sociedad italiana y sobre todo la capital de Roma ha comprendido de que no podemos estar nosotros considerándonos el centro del mundo, que tanto Italia como cualquier otro país es tan limitado y esto desde el punto de vista personal, ¿no? De las personas como lo han tomado como un mensaje también positivo para acercarse, para buscar más los lazos de comprensión, de solidaridad entre las familias, de poder también ser, incluso prestar una mano amiga a aquellas personas que sufren, porque sabemos que un fenómeno bien fuerte que ha ocurrido también en Italia es la inmigración, ¿no? Como muchas personas de otros países han llegado ilegalmente y el rechazo que han tenido. El primer ministro Conte, el impacto que tenía fuertemente contra, o el gobierno, por así decirlo, contra la migración. Pero este problema nos ha llevado a ser todos unidos. Y eso sería algo positivo, la comunión que la sociedad italiana ha expresado. Ya no hay partidos, ahora no se habla del primer ministro Conte, sobre todo de él. Aquí no se habla de Salvini, que es otro de los partidos, y esa separación que se tenía, que antes de esto, aquí en Italia, se escuchaba ese confronto entre el presidente, el gobierno actual y Salvini. Problemas que eran más políticos que otras cosas, pero ahora todos están unidos para vencer esto, y es obvio que la debilidad en cuanto a enfrentar esta estructura se nota en la sociedad, se nota en el gobierno. Los hospitales, el sistema de salud está colapsado. En una de las conferencias anteriores que dio el primer ministro Conte decía: es importante que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo. Nosotros estamos haciendo lo que está de nuestra parte, pero si ustedes no ponen de su esfuerzo, vamos a colapsar. Es como verse en impotencia ya, que no solamente es del gobierno, que la sociedad, que cada uno de los italianos tiene que poner de su parte. Él decía algo: el estar encerrado en casa, muchos lo ven como un sufrimiento, como un castigo, pero ¿cuál será peor? Aquellas familias que están padeciendo en los hospitales, aquellas familias que están perdiendo a sus seres queridos y no pueden ni velarlos ni estar con ellos, los trabajadores de la salud, los doctores, las enfermeras que están ahí trabajando 24/7 para poder ayudar a las personas. Entonces, esto sería algo que nos lleva a la reflexión también como personas, de saber que en medio de esta crisis se ha provocado la comunión, la unión. Toda la sociedad se ha volcado a cooperar, incluso los negocios que han cerrado y todo, ellos mismos han puesto de su parte sabiendo que tienen que perder algo, y también el gobierno ha dicho: vamos a reconocer estos negocios, les vamos a dar pues un subsidio para que mantengamos la vida siempre económica. Así que la sociedad ha cooperado, se ha unido para enfrentar una sola Italia contra el coronavirus, porque ha sido muy golpeada, y si no se pone de la parte de cada uno de los italianos y de los que estamos también aquí, va a ser imposible vencer este gran problema que estamos teniendo del coronavirus. Padre, sabemos que tiene el compromiso de su clase, estamos ya terminando, pero ¿podría decirse que esto es apocalíptico, padre? No, prácticamente no. No podríamos entrar en estos términos apocalípticos desde un punto de vista como lo ve la sociedad, de decir que ya son signos de los últimos tiempos, de decir que esto ya son señales de que el Señor está cerca, que el mundo ya está por terminar. No, esto no es en ningún momento eso. Recordemos que usted mismo lo empezaba con la introducción a esta entrevista, cómo han existido plagas durante mucho tiempo en el mundo, durante la historia del mundo, la sociedad, han existido plagas y quizás peores que estas. Eso no es apocalíptico, son cosas que se van viviendo. Obviamente nosotros es primera vez
Creo que el mundo es primera vez que vive una circunstancia tan grande como esta, pero sí podemos decir que es producto del desorden humano. No tanto va a revelar que el Señor viene, que el Señor está cerca, pero sí nos revela, porque el Apocalipsis es revelación, no tanto verlo como un lenguaje de miedo, sí nos revela la prepotencia, el orgullo y el desorden que la humanidad entera tiene en la actualidad y está viviendo lejos del Señor. Por lo tanto, sí podríamos interpretarlo como signo de los tiempos, por así decirlo, que nos ayuda a ir más allá, a trascender de nuestra realidad humana, a no concentrarnos solamente en nosotros, a no considerarnos el centro del mundo. Usted, mi persona, no somos el centro del mundo. Usted que me está mirando en esta mañana, no somos el centro del mundo. Necesitamos también de trascender nuestra realidad humana a Dios, a alguien que de verdad está con nosotros. Por lo tanto, evitemos las interpretaciones que no son dadas pues, para estos sistemas, sino que aprendamos a ver las cosas con mayor razón y a saber que también esto sí nos habla de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de proceder, y tenemos que acercarnos cada vez más a Dios. Padre, muchísimas gracias. Un mensaje final, cómo debemos de afrontar especialmente los hondureños esta situación. Usted está ahí en Italia, en Roma, que es el epicentro prácticamente en donde se han dado en el mundo la mayor cantidad de personas muertas hasta el momento. Más de 6.000 y 63.928 contados hasta hace una hora atrás. Estando ahí lo veo, bueno, sería o es seguramente por la misma fortaleza espiritual que ustedes tienen. Lo veo su rostro tranquilo, expresándose, no sé, no es fácil cuando está en la ciudad, en el país en donde más casos de coronavirus se están dando y más muertos existen. El mensaje final, por favor, Padre, agradeciéndole una vez más a todos nuestros compatriotas que nos están viendo, tanto en el país como fuera de nuestras fronteras patrias. Obviamente ahora los medios de comunicación estamos dispersos y estamos aquí transmitiendo, pero nos miran con una facilidad asombrosa en varias ciudades en el mundo en términos generales. Quizás podría terminar, y Jorge, usted y los televidentes me podrían ver así de manera pues relajada, pero es que también tenemos que tratar de mantenernos en calma, de mantener la paz, poner la esperanza y la confianza en el Señor, porque de nada sirve entrar en pánico, de nada sirve entrar en estrés, porque esto no son signos que nos ayudan a superar. Es verdad que nos llega a veces la desilusión, nos llega un poco la tristeza. Yo ahorita pues estoy aquí al aire con ustedes, pero detrás de esta realidad, cuando comparto con mis compañeros la desolación, el estar encerrado ya casi 20 días, el escuchar el impacto profundo de familias, el tener miedo, porque de verdad tengo miedo de ser contagiado. Aquí dentro de la universidad estamos casi sálvese quien pueda, ¿no? Tenemos desconfianza en todo el mundo, no sabemos quién puede portar el virus, quién podría ser una persona que nos pueda contagiar. Sí tenemos miedo, sí tenemos cierto pánico, pero en medio de eso tenemos que buscar siempre la confianza en el Señor, la esperanza, la tranquilidad, no perder la paz, porque a veces el estar muy conectado en las redes sociales y estar viendo tanta noticia falsa nos puede también llevar a estar estresados, a bloquearnos, y eso también se transporta a la familia, el no convivir bien, el estar incluso hasta peleándose en estos días, que no debería ser eso, debería ser un momento de estar con el Señor, de rezar. Lo veía usted ahí, Jorge, que en familia pues practica ahí el deporte y se pone a compartir, miraba alguna fotografía que usted compartía. Qué bien que aprovechemos este tiempo para estar en familia. Termino diciendo, queridos hermanos, que siempre el Señor está de nuestra parte, el Señor está de nuestro lado, no nos ha abandonado. Creo que seríamos nosotros los que lo habíamos abandonado y ahora es tiempo de volvernos al Señor. Estamos nosotros los católicos viviendo este tiempo de Cuaresma, que ese es el tiempo de reconciliarnos con Dios, de la conversión, de reconocernos pecadores y volvernos a Dios. Pero la invitación sería para todos: volvámonos a Dios, volvámonos al encuentro de la casa del Padre. Él no nos va a rechazar,
No importa lo bueno o malo que hayamos sido, Él siempre nos recibe con los brazos abiertos y hará una fiesta si de verdad nos acercamos al Señor. Nuestra mirada, nuestra confianza debe de estar siempre en el Señor, y eso nos dará la paz, nos dará la tranquilidad y también la responsabilidad, la sabiduría para saber cómo tenemos que actuar. Esto no es una broma, los datos que estaba diciendo usted, Jorge, no son una broma. Muchos hondureños creen que estos son datos inventados, que esto del coronavirus es una política que está detrás de los gobiernos. No debemos de considerar eso, tenemos que ser responsables. Son datos concretos. Yo estoy viviendo la realidad aquí mismo en Roma, y a pesar de que usted lo dice, estoy tranquilo. Detrás de todo esto sufro por mi país. Hay días que no puedo dormir y lo voy a confesar. Estos días atrás he estado incluso hasta tomándome alguna pastilla para poder dormir, porque llega a las 3 de la mañana y no puedo dormir, y al día siguiente tengo clase, no puedo estar conectado. Entonces eso tanto cosa nos estresa, pero en medio de todo busquemos la esperanza, la confianza en el Señor. Y termino, como lo decía en algunos momentos, alcemos nuestra mirada al Señor. Y la pregunta que siempre hacemos, ¿de dónde nos vendrá el auxilio? El auxilio nos vendrá del Señor, que ha hecho el cielo y la tierra y no permitirá que resbale nuestros pies. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde siempre, y gracias por estar siempre en unión y comunión con nuestras personas aquí en Italia, rezando juntos, porque también es importante que nos unamos juntos como familia en oración. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre. Padre Luis Esteves, desde el Vaticano, en este momento, Proverbio 3, 5, 6 dice: fíate de Yahvé de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veradas. Que este tiempo nos sirva para confiar más en Dios, y que nuestras oraciones suban al cielo día con día, que esta pandemia que ha cobrado la vida de miles y consumido la fe de muchos nos sirva para acercarnos más a Dios. Gracias una vez más al Padre Luis Esteves en esta comunicación que hemos tenido desde el Vaticano. Para efecto de repetición, hoy en horas de la noche a las 11 en punto, siempre aquí por BTV. Vamos a ir a una breve pausa. Regresaremos en el contacto con Madrid, de España, nuestro compañero Nelson Melgar, para actualizar datos también, en donde han muerto más de 2.300 personas e infectadas se encuentran 33.089. Entre ellas hay infectadas compatriotas nuestros, y han muerto 5 hondureños en España, y entendemos que hay otro más afectado. Hasta ayer la cuenta era de 30. Quédese con nosotros, regresamos en un momento con este tema que nos mantiene a nivel mundial. Esta pandemia ha paralizado el mundo y las recomendaciones son muy sencillas. Aquí, en nuestro país, para poder detenerla, tenemos que quedarnos en casa, o tienen que quedarse en casa. No crean que estamos aquí trabajando porque queremos. Sí nos gusta, y nos gusta servir fundamentalmente. Por eso es que estamos aquí, por la necesidad de hacerlo. Y ustedes pueden decir en este momento también, bueno, pero nosotros también tenemos la necesidad de comer, tenemos la necesidad de trabajar, pero aguantémonos o aguántense un poco. Aquí en la empresa, más de la mitad, el 200 y fracción % de los empleados no están laborando, porque son de otras áreas. Los que sí estamos, y tampoco todos, somos los periodistas. Son las y los compañeros que trabajan y que tienen que ver en el área de producción, son los conductores, son los camarógrafos, es todo lo que tiene que ver con el engranaje del sistema de poder sacar los noticieros al aire. Pero si ustedes ven, muchas de las entrevistas incluso las estamos haciendo vía WhatsApp. ¿Por qué? Vía Skype.
¿Por qué? Porque la gente también, y entendemos eso, no pueden o no quieren venir. Algunos no pueden por el toque de queda que se da, por la prohibición. Otros que son funcionarios también pues no quieren exponerse a salir, y esto es entendible. Pero la mejor recomendación es, por favor, quédense en su casa. Pausa breve y regresamos con nuestro compañero Nelson Melgar desde Madrid, España. Banco Central, el contacto también hasta el Vaticano con el padre Luis Esteves. Ahora viajamos hasta Madrid, España, con nuestro colega y amigo Nelson Melgar para hacer una actualización de los casos de infectados con el COVID-19. Yo hablaba de 33,000 personas, pero me decía Nelson que son casi 40,000 infectados. Estamos hablando de 39,673 datos oficializados a esta altura de la mañana aquí en Honduras, cuando son las 8:30, 7 horas de diferencia, son las 15, las 3 de la tarde con 30 minutos ahí en Madrid. 2,318 muertos en España hasta el momento. Estamos ya en comunicación con Nelson Melgar. Buenos días aquí, muy buenas tardes ahí en España. Gracias, Nelson, una vez más. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Muy buenos días a todos los compañeros y a todos los televidentes que se informan a través de Hola Honduras. En efecto, como usted lo ha mencionado, se tratan ya de 39,673 personas infectadas. Un dato también que ustedes lo manejaban al inicio del noticiero, licenciado, y es que en un día se han reportado 514 muertes. Para el dato de las personas fallecidas ya asciende a los 2,696 personas muertas. También las autoridades pues manejan la cifra de personas que se han recuperado de este mortal virus. Se trata la cifra de 3,794 personas que, bueno, se han recuperado ya de este virus y les han podido dar de alta y ya están en sus hogares. Es la cifra, bueno, por una parte alentadora también que se tiene, ya que hay personas que se han recuperado este mortal virus. También es alarmante lo que está sucediendo en Italia, cuando el jefe de protección civil de este país ha manifestado que, bueno, el dato actual de personas infectadas que ellos manejan es de 63,000 contagiados. Pero también ha manifestado él que este dato no es un dato establecido oficialmente, porque se creería que también habrían más personas contagiadas, y de haber más personas contagiadas, él hablaba que se podría extender a una cantidad de 600,000 personas contagiadas solo en Italia. Esto porque dicen ellos que no han hecho también las pruebas a muchas personas que aparentemente tienen los síntomas, pero no les han hecho las pruebas. Es lo que ha manifestado en las últimas horas, ya hablando un poco de Italia. Sí, bueno, correcto. Teníamos al padre Luis Esteves hace algunos minutos también, antes de usted, en la comunicación, Nelson, y nos hablaba de todo eso, de la sociedad italiana, del pueblo, que están realmente bastante decaídos y que jamás imaginaron, obviamente, que ocurriría una situación de esta naturaleza. Muy similar a lo que se vive en España, con la diferencia de la cantidad de muertos que se han dado hasta el momento. Con los compatriotas nuestros, vea usted, aquí en el país estamos hablando de 30 contagiados del COVID-19 y comenzábamos con nuestras compañeras al momento de iniciar el programa Hola Honduras aquí, que en España son 30 personas contagiados con el COVID-19 hondureños, pero que 5 han muerto, o sea que son 35, pues, 30 que están y 5 que perdieron la vida.
Es impresionante el número de compatriotas. Ayer en horas del mediodía en el noticiero manejábamos, y usted nos hablaba un poco más, probablemente de 230.000 hondureños que viven en España, un dato que se estaba manejando hace unos 2 meses atrás. Probablemente se ha incrementado, pero son cifras que se están manejando ahí de hondureños que viven en España, Nelson. Es correcto, esa población es la que asciende, según salió, un estudio, como le mencionaba el día de ayer, hace unos meses atrás. Y bueno, también lo lamentable, licenciado, es que con esta situación también están padeciendo muchos los empleados y empleadas de hogar, que bueno, en su mayoría son mujeres, pero sí también hay hombres que tienen trabajos como empleados de hogar. Y bueno, se está manejando también en las últimas horas de que hay bastantes despidos producto del tema del coronavirus. Sin embargo, el gobierno también no había, hasta ayer no había establecido pues ninguna medida para poder apoyar a las personas que estaban, que son empleados de hogar y que de alguna u otra manera se estaba evadiendo el tema, tomando en cuenta que es una alta población, tanto como de hondureños, de otras nacionalidades que laboran en este rubro. Y bueno, en las últimas horas ya el gobierno se ha referido de que se está buscando también una medida para poder apoyar a las personas que son empleados de hogar y que de alguna forma no están laborando en este momento, para poderles apoyar por parte del Estado económicamente. No se ha hablado de ninguna cifra establecida, pero sí se maneja ya de que el gobierno está, profundizando un poco en este rubro del empleo del hogar para poder apoyar a las personas pues que no están trabajando en este momento, ya que recordemos que es un trabajo también que no tiene ningún beneficio ante aquí el Estado, pues porque tampoco estas personas cotizan a la seguridad social, no tienen ningún ingreso cuando ellos se quedan ya sin empleo. Entonces, rubro que está bastante marginado, pero que ahora el gobierno también le está dando bastante importancia para poder buscar las medidas también para poder ayudar económicamente. Y claro, esto beneficiaría también a gran parte de hondureños y hondureñas que laboran en este rubro. Nelson, usted fuera del trabajo en la estación de radio, el trabajo con nosotros acá, yo sé que tenía otro empleo, en este momento no lo está desempeñando y quiero llegar a esto. ¿Cuándo se descuidó el gobierno de España? ¿Cuándo se descuidó la sociedad española? Y cuando digo ustedes, en términos generales, los que viven ahí en Madrid, porque Madrid es donde más muertos han existido. Lógicamente nos interesa también, y combinamos con los hondureños, que en la zona de Cataluña hay más de 150.000 hondureños solo en esa zona. Pero ¿cuándo se descuidaron como para que fuese Italia y España el foco de los dos países europeos en donde más muertes de COVID-19 se han dado? Bueno, mencionarle que sí, aparte de la radio, igual yo tengo otro empleo, que lo mío es trabajo en una cocina en un colegio de 1.800 alumnos. Y bueno, sí, tengo ese trabajo. De hecho, es mi trabajo que yo tengo actualmente aquí en España. Aparte también hacemos lo de radio por aquí en España. Y bueno, desde lo que usted manifestaba es de que España, yo creo que España a la larga no se imaginó este impacto que iba a tener como el segundo país de mayores contagios en este tema del coronavirus. Recordamos que nosotros incluso cubrimos la noticia del primer infectado aquí en Madrid. Estaba hospitalizado en el Centro Médico San Carlos, de aquí de la capital española. Nosotros nos movilizamos, recuerdo, para poder cubrir esa nota, y era el primer infectado en Madrid, pero a nivel nacional de España era el número 6 ya infectado. En ese momento, claro, todos los medios
volcaron hasta este hospital porque ahí estaba esta persona ingresada. Era un joven que habría venido hacía unos días desde Italia. Y bueno, luego las autoridades lo visitaron, le realizaron las pruebas y dio positivo. Posteriormente, pues lo ingresaron al centro médico. Y bueno, a raíz de eso, las autoridades no le pusieron, creo que no tomaron muy en serio este tema. No esperaban la magnitud del problema con el cual nos íbamos a enfrentar aquí en España. Y a raíz de esto, pues se le dio más larga al tema cuando estábamos viendo el claro ejemplo de Italia, que empezaba a tomar medidas drásticas como las que luego España, tal vez le hablo de 2 o casi 3 semanas después de que Italia tomara estas medidas drásticas, pues las adoptó España también. Claro, cuando ya vieron que la situación se les estaba saliendo de las manos prácticamente, fue en ese momento. Yo creo que fue eso, la tardanza de reacción que tuvo España. A raíz de eso se dio bastante contagio, que se continúa también elevando la cifra aquí en España producto del coronavirus. Y bueno, lamentable también la cifra ya de personas que han fallecido a nivel nacional y no digamos a nivel mundial. Nelson, por la experiencia que está viviendo ahí en Madrid, ¿cuál es la recomendación puntualmente a nuestros compatriotas, los que estamos acá en Honduras, y que hay mucha gente, y le digo esto porque hay gente que todavía sigue pensando, es escéptica, hay gente que sale a la calle con todo y el toque de queda, excepción que no hay circulación para nadie, obviamente en casos extremos justificados, pero la decisión del gobierno es paralizar la actividad, casi en términos generales, el mensaje y recomendación para quienes le están viendo y escuchando en este momento. Yo creo que, bueno, es un tanto complicado el manejar y decirles a nuestros compatriotas, tanto en Honduras como a la mayoría también aquí en España, que se queden en sus hogares. Y le explico por qué. Bueno, aquí en España obligadamente las personas tienen que estar en sus hogares, porque si no se enfrentan a una detención por parte de la policía o a una multa, que la multa ya está siendo elevada a 600 euros, que 600 euros equivalen un poco más, digamos, de un salario mínimo aquí en España. Entonces es un tanto complicado decirle a las personas que se queden en casa cuando también conocemos de muchos compatriotas hondureños aquí en España que ellos no están la situación migratoria aquí en el país y que sin embargo no tienen un trabajo estable, no tienen un empleo en una empresa, por decirlo así. Gracias a Dios nosotros estamos regulados en esa situación y estamos devengando un salario pues de nuestro trabajo, y quiérase o no, si estamos laborando o no estamos laborando, pues nuestro salario estará ahí a final de mes, producto también de que trabajamos para una empresa, pues. Pero las personas que no están reguladas su situación migratoria, pues se está viendo en mucha necesidad, porque tal vez no tienen un ahorro, no contaban con esta situación que se venía encima para todos. Y bueno, a raíz de ello se les ha agotado también el dinero que tenían, bueno, comprando comida y recordando que estando en casa pues también hay mayor gasto. Entonces hay muchas personas hondureños que la están pasando muy mal hoy en día y que no tienen ningún apoyo, pues tanto por parte de la embajada ni por parte del gobierno de España. Es por eso que le decía y le mencionaba al inicio, pues qué bueno que ya las autoridades españolas también están revisando los casos de los empleados del hogar, pero no solo las personas, los hondureños que no tienen sus documentos aún aquí en España, no solo trabajan en este rubro, sino que hay rubro también de construcción y muchos más trabajos que desempeñan los hondureños y muchas nacionalidades también
aquí en España. Entonces, es un tanto complicado, como le mencionaba, licenciado, el decirle a las personas que se queden en casa, pero tienen que hacerlo. Es obligatorio aquí en España. En Honduras, pues, digamos, la situación allá es más compleja aún que acá, porque creo que aquí, por lo menos en España, pues tenemos por lo menos comida, creo, en nuestros hogares, pero sabiendo en Honduras cómo es la situación, la falta de empleo también que hay y la economía cómo está para todo, para la mayoría del pueblo hondureño, pues es un tanto complicado también decirles que se queden en su casa, pero tienen que hacerlo porque tienen que proteger de los suyos, de sus familiares, no pueden exponerse también, porque fíjese que yo conocía el caso, hablaba también con específicamente el caso de Cristian Jafet, si usted lo recuerda, que nosotros también hablamos de este caso para BTV, hablaba con él y él manifestaba de que él se contagia a raíz de haber salido al supermercado a hacer una compra. Entonces, posteriormente que regresó a su casa, pues al día siguiente ya empezó con algunos síntomas y se dio cuenta él que específicamente fue ese momento que había él salido de su hogar a hacer las compras. Es por ello que también hay que tomar bastante las medidas en cuenta. A mí, en lo personal, me da bastante pesar cuando veo que en Honduras aún hay muchas personas que este tema no lo están tomando en serio, porque sin embargo salen, no para su trabajo, sino salen a cuestiones que no tienen nada que ver con su sobrevivencia, pues tal vez a tomar en algún sitio, a tomar bebidas alcohólicas o a alguna fiesta que organizan en algún hogar y no están tomando las medidas necesarias. Pero aquí en España uno sabe que la situación es seria, que la situación es bastante compleja y lamenta también el ver y darse cuenta de todos estos casos, de las personas que ya han fallecido y las personas que continúan dando positivo ante el coronavirus. Nelson, muchísimas gracias una vez más, agradecido estas comunicaciones y ya fuera de la formalidad con que hemos transmitido, por supuesto, estos contactos. Mire, ustedes siguen pagando, ¿verdad? Sí, claro. Yo sigo devengando mi salario porque yo estoy de baja. Bueno, aquí de baja le llaman cuando uno está incapacitado. Claro. Porque a mí hace dos o un poco más de 2 semanas también, me detectaron una faringitis aguda y a raíz de eso también, a mí me dieron de baja y pero yo sigo incapacitado, igual yo sigo devengando mi salario, como les mencionaba, porque gracias a Dios pues estamos trabajando para una empresa y también tenemos regularizada nuestra situación aquí en España. Bueno, aquí recibo la comunicación de Hananía, Neptalí, Efer, Alejandra, entre otros, pero quedémonos en esos 4. Si hay alguna cosita que nos puede enviar, le mandamos el número de cuenta para que nos haga el depósito. No. Saludos a Oscar Hananía también, hasta San Pedro Sula y a toda su familia, licenciado. No, mucho cariño, de verdad. Mucho cariño. Igual, un saludo para todos los compañeros y agradecido también por cada contacto permanente que tenemos aún con BTV, un gran cariño también para la empresa, para usted en lo personal, licenciado Jorge Zelaya, y para Oscar Hananía, Jorge Centeno y muchos compañeros que aún tenemos comunicación. Glenda dice que también le mande. Saludos a Glenda también. La camisa de Real Madrid la quiere mucha gente. La del Barça, dice la del Barça. Nelson, muchas gracias una vez más, de verdad. Esto fue ya en la parte final un tanto, pero estamos muy agradecidos en medio de esta crisis, esta pandemia que se está viviendo. Pues yo creo que debemos de hacernos un poquito menos tensa toda esta situación que estamos viviendo en todo el mundo y a todo nivel. Así que una vez más, un abrazo a la distancia, buenas tardes, buenos días aquí. Gracias, Nelson. Gracias. Un abrazo, licenciado Jorge Zelaya, y saludos también a todo el pueblo hondureño y mi cariño y aprecio también para nuestra querida patria Honduras. Gracias, Nelson Melgar. Desde Madrid,
España, en esta comunicación que hemos tenido también la mañana de hoy, igual en Roma, en el Vaticano, con el padre Luis Esteves, y en la primera parte con el presidente del Congreso Nacional, el licenciado Wilfredo Cerrato. Vamos a una breve pausa, continuaremos con Evelyn, con Angélica, Alejandra Rivera en Hola Honduras hasta las 9 en punto de la mañana. Pausa en este instante, quédese con nosotros, volvemos en un momento. Y horarios de los Móvil Sucros para el día de hoy. Este es un contacto en vivo en Hola Honduras. Y nosotros seguimos con más aquí en Hola Honduras. Tenemos importante información de último momento con nuestros compañeros de Contactos en Vivo. Nos vamos hasta la capital de la República con nuestro compañero Pablo Zelaya. Vamos contigo. Muchas gracias, licenciado, a todos los televidentes, a los compañeros en estudio. Efectivamente, ante la situación que han estado atravesando cientos de personas de la tercera edad en estado de mendicidad, podría decirse, y también deambulando por las calles de la capital y del país, Eni Ramírez nos acompaña de la Asociación Hondureña del Servicio del Adulto Mayor. Ellos han emitido un comunicado que favorecería o solicitando ayuda a las instituciones para esta situación. Eni. En efecto, la Asociación Hondureña del Servicio del Adulto Mayor quiere hacer pública su preocupación en el sentido de ese sector poblacional que de por sí pasa abandonado, y más en esta crisis que se supone que el adulto mayor es el de mayor riesgo. Estamos pidiendo ayuda para protegerlos precisamente a ellos. ¿De qué manera han solicitado esta ayuda? ¿A qué instituciones han acudido? Mire, a raíz de mucha gente nos ha estado consultando por qué no recogen a los adultos mayores que se encuentran en la calle todavía el día de hoy, andan deambulando. En ese momento nosotros nos abocamos a diferentes instituciones del Estado para obtener una respuesta, lo cual no logramos. Es por eso nuestra denuncia pública y nuestra solicitud. Sabemos que la situación del país y del mundo está bien complicada, pero sí queremos pedir el favor de que por favor no olviden al adulto mayor. También tiene derecho a la vida, protejámoslo en cualquier ambiente en donde se encuentre. Y más a los indigentes, están en la calle, no hay un lugar donde protegerse. ¿Y qué sucede con eso? Andan contaminando y corriendo el riesgo de contaminar a otras personas en la calle. Entonces debemos recogerlos y por favor, autoridades, apoyémonos todos. Es importante que el gobierno tome cartas en el asunto porque, como usted lo menciona, ellos podrían convertirse en un agente de contagio masivo si andan en las calles. Pues para evitar ese contagio masivo precisamente sería bueno que se habilitara algún centro de aislamiento en donde ellos puedan pasar esta crisis que estamos viviendo, y si hay alguno contagiado, precisamente sacarlo de las calles para evitar que se contagien más personas. Muchas gracias a Eni Ramírez. Ya la escucharon, están solicitando ayuda, apoyo a algún sector del gobierno para que actúe ante este tema que sin duda alguna es lamentable porque cientos de personas, ancianos, están en sus calles, en las calles de la capital, y podrían convertirse en agentes de contagio masivo. Este ha sido un informe y retorno con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Pablo Zelaya, por esta excelente información, pero rápidamente nos trasladamos hasta la zona norte del país. Nuestro compañero Samuel Cuella se encuentra con excelente información el día de hoy. Vamos contigo, Samuel. Gracias, Evelyn, compañeras en el estudio. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en este preciso momento aquí en el Mercado Medina de San Pedro Sula, que, bueno, hay que decir que mucha gente en las calles, mucha gente sin protección, mucha gente trabajando, mucha gente tratando de hacer lo posible por abastecer sus hogares, y vean la velocidad con que están llenando algunos vehículos. Hay que dejar claro que la Policía Nacional y también miembros del Ejército están haciendo todo lo posible para que esta gente logre cerrar a tiempo. Esto es una medida que están haciendo y nos vamos a acercar aquí con el subcomisionado Lagos, que nos va a brindar un poco de declaraciones. Bueno, estamos dándole tiempo. La Policía Nacional sabe que hay bastantes problemas de abastecimiento y le está dando oportunidad a esta gente para que termine de llevarse sus vehículos el producto para que en sus casas haya comida. Bueno, la verdad que uno al final es un poco condescendiente, pero la verdad que hay gente que no entiende. Definitivamente la gente que estamos llevando requerida es porque no está acatando las disposiciones, no está acatando las órdenes. Y ya se les ha dicho, tenemos ¿cuántos días? Tenemos ya 10 días de estar en esta situación
y deben de entender de que no deben de venir a los mercados porque puede ser un foco de contaminación. Comisionado, también tenemos ya personas detenidas, no solamente en el mercado Medina, sino también en el mercado Dandy. Exactamente, hemos requerido, como le decía yo, gente que no está acatando, y aparte de que no está acatando las disposiciones, pues están en contra de las autoridades, no están haciendo caso omiso a todas las disposiciones, y esa gente que hace caso omiso, esa gente va detenida. Gente que anda en la calle sin ningún tipo de excusa, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a ir requerida, va a ser detenida. Estamos ahorita contemplando un plan en donde la gente que se sea requerida en la calle va a estar en cuarentena. Van a estar 14 días aislados para ver si no han sido contaminados y así ellos no puedan contaminar a otra gente. Bien, muchas gracias. Bueno, usted ya lo escuchó de parte de las autoridades. Si usted no tiene que andar haciendo nada en las calles de San Pedro Sula, y no solamente San Pedro Sula, sino a nivel nacional, quédese en casa porque si no va a tener que pasar en una cuarentena solo, sin absolutamente nadie, sin sus familiares. Así que esta es la información que nosotros podemos mandar. Varios detenidos, así que vamos a estar informando las diferentes emisiones de todo lo que está ocurriendo en los mercados de San Pedro Sula, porque se pueden venir varios tipos de problemas acá y focos de infección. Con este contacto, regreso a los estudios principales. Muchísimas gracias a nuestro compañero Samuel Cuello por esta importante información. Bueno, a tomar las medidas que ya han mencionado las autoridades, no solo de prevención, sino que también no salga de su casa. Así como lo dijo Samuel, si sale, va a pasar su cuarentena posiblemente en una posta policial, así que tome esto en cuenta. Nos tenemos que despedir. Gracias por el favor de su atención. Queda con ustedes Café Caliente. Bendiciones. Mensaje de vida con